Tiene la palabra el diputado Claudio Dele Carbonara. Gracias, señor presidente. Como mencionaba anteriormente, hemos presentado varios proyectos, entre ellos una declaración de preocupación por el enorme crecimiento de despidos, suspensiones y rebaja de salario que en nuestra provincia ya ascienden a 618.000. Obviamente esto pasa al amparo del decreto antidespidos del Gobierno Nacional, que supuestamente los prohíbe. Esto además sin contar los millones de trabajadores precarios en negro, autónomos, que viven del día a día, ¿no? Solo una parte de ellos ha recibido hasta ahora el insuficiente IFE de 10.000 pesos. Lamentablemente también esta declaración ha sido vetada por los bloques mayoritarios. Según el Observatorio de la Izquierda Diario sobre el inicio del aislamiento hasta el día de hoy, la cifra de trabajadores afectados en todo el país es de alrededor de 5 millones, lo que implica que 1 de cada 2 trabajadores registrados ha sufrido algún tipo de ataque a sus condiciones laborales. Evidentemente que esta realidad contrasta con la que viven un puñado de familias que concentran cada vez más riqueza, mientras que muchos perdieron sus trabajos, sus changas, incluso sus vidas, por las condiciones de precariedad en las que los encontró la pandemia. Del otro lado, existe una minoría que sigue ganando y mucho. Esta semana se publicó, sin ir más lejos, un informe de la Oxfam, donde se menciona que durante los últimos 4 meses aumentó considerablemente la brecha entre los más ricos y los pobres en América Latina. Los primeros, en total, aumentaron su patrimonio en casi 50.000 millones de dólares. En promedio, según esto, la región vio surgir un nuevo 1.000 millonario cada 2 semanas. Esto, obvio, según lo publicado en la revista Forbes entre marzo y julio. En la Argentina, la acumulación de estas fortunas pasó de 8.800 millones de dólares a 11.200 millones. El sector bancario acumuló una ganancia de 73.300 millones en los primeros 4 meses del año 2020. A ellos que hacen su riqueza a costa del trabajo de millones, hasta ahora ningún gobierno les toca un peso. Del proyecto de impuesto a las grandes fortunas que se iba a presentar desde el oficialismo a nivel nacional todavía no tenemos noticias. Y el proyecto que sí presentó la bancada nacional del Frente de Izquierda duerme hace meses en el Congreso porque se niegan a tratarlo. Otro tema que nos preocupa, como ya lo dijimos en sesiones anteriores, es el crecimiento de los contagios, particularmente entre los trabajadores esenciales, entre los trabajadores de la salud, que ni siquiera tienen todavía derecho a la licencia para los grupos en riesgo, y obviamente entre los trabajadores de la industria y los servicios. Ellos que son los que hacen mover el sistema día a día y a costa de quienes viven estos 1.000 millonarios, en estos momentos, hay que decirlo, tampoco en esto hay equidad. Las patronales, después de una gran presión, lograron reabrir, sobre todo en AMBA, gran parte de la producción. Y se dio esto justo en el inicio del pico de la pandemia. Inclusive, en muchos casos lo hacen sin respetar los protocolos sanitarios. Por dar solo un ejemplo, los trabajadores de la alimenticia Mondelez denuncian que hay 86 casos de COVID en la planta de Pacheco y 9 en la planta de Victoria. En los últimos 15 días, nos cuentan, se duplicaron los casos. Estos trabajadores habían sido ya declarados esenciales al inicio de la pandemia, pero yo le pregunto, señor presidente, ¿qué tienen de esencial una golosina como la Tita, la Rhodesia o las galletitas Oreo? ¿Qué es lo que producen ellos? No pararon nunca la producción, ni siquiera los fines de semana, aún con el aumento de los casos. Las dotaciones de trabajadores no se redujeron ni se organizaron en un sistema que permita trabajar en grupos y con sectores fijos, lo cual permitiría, como todos sabemos, un rastreo inmediato frente a algún caso positivo o algún sospechoso. Incluso la definición de contacto estrecho no toma en cuenta los sectores de trabajo en donde se comparten 8 horas en lugares cerrados de hacinamiento, por ejemplo.
Pero esto que nos contaron los trabajadores de Mondelez pasa, lamentablemente, en la mayoría de las fábricas y los lugares de producción. Para los empresarios que despiden, que suspenden, a pesar de la demagogia del gobierno, hay que decir que tampoco, insisto, cumplen ni siquiera con los protocolos sanitarios. Les importa mucho más su ganancia que la vida de los trabajadores y sus familias. Por eso nosotros insistimos y seguiremos haciéndolo en que hay que tomar medidas urgentes, medidas que afecten, sí, las ganancias de los que más tienen y protejan la vida de los trabajadores. Gracias, señor presidente.